Un elemento clave del bienestar social es el crecimiento económico. México requiere construir una economía competitiva que genere los empleos que tanto necesitamos. Y para lograrlo, era fundamental remover los obstáculos que impedían a las empresas y a la economía en su conjunto crecer más rápidamente. Había que convertir a México en un destino natural para las inversiones del futuro. Y de esta manera nos planteamos poner a la economía en la ruta del crecimiento y de la generación de empleos. El año pasado se generaron más de 800,000 empleos formales netos, es decir, ya descontadas las bajas y las renuncias. Y en lo que va de 2011 se han creado casi 500,000 de empleos formales netos más. Sin embargo, sé muy bien que el empleo generado es todavía insuficiente para satisfacer la necesidad de trabajo de muchas familias. Sé de las dificultades que muchos padres se enfrentan para encontrar un empleo mejor pagado, uno que les permita brindar a sus hijos la oportunidad de estudiar y de progresar. Este gran esfuerzo que millones y millones de mexicanos realizan día con día debe ser respaldado por el gobierno. La clave está en crear las condiciones para generar y atraer lo único que verdaderamente genera empleos permanentes y que es la inversión. Inversión pública o privada, inversión nacional o extranjera, inversión que abra más y mejores oportunidades de progreso para los mexicanos. ¿Qué le corresponde hacer al gobierno para detonar la inversión y generar más empleos? Tener en orden la economía, alinear las políticas públicas hacia la competitividad y brindar certeza jurídica a las empresas. Eso es precisamente lo que hemos hecho. Hemos garantizado la estabilidad económica porque sin estabilidad no hay crecimiento y sin crecimiento no puede haber empleo. Gracias al esfuerzo de todos los mexicanos, hoy tenemos finanzas públicas sanas y un sistema financiero sólido. Ello nos permite afrontar y superar las muy difíciles condiciones que vemos en la economía internacional. La banca mexicana tiene un nivel de capitalización de más del doble de lo que está recomendado internacionalmente. La deuda externa del sector público se encuentra en niveles históricamente bajos. Debemos recordar, por ejemplo, que en 1986 la deuda externa llegó a representar más del 60% del Producto Interno Bruto. Hoy la deuda pública de México la deuda externa apenas alcanza el 9% del Producto Interno Bruto. La deuda pública total del país es apenas la tercera parte del promedio de la deuda de los países de la OCDE. Por su parte, las reservas internacionales llegaron el día de ayer a casi 137,000 millones de dólares, que es la cifra más alta de la historia y que es suficiente para cubrir 2.3 veces más del doble que el total de la deuda externa del gobierno federal. Por otra parte, hemos alineado las políticas públicas hacia la competitividad. Y lo que hemos hecho ahí son varias cosas. Primero, para potenciar uno de nuestros principales activos, hemos invertido en las personas, hemos invertido en capital humano, en valor humano. Hemos abierto el mayor número de universidades e institutos tecnológicos y el mayor número de bachilleratos técnicos en la historia del país para que nuestros jóvenes se preparen y puedan tener trabajos más especializados y mejor pagados. Gracias a este esfuerzo, hoy cada año se gradúan en México más de 100,000 ingenieros o técnicos, es decir, más que en Alemania, más que en Canadá, más que en Brasil. Segundo, hemos impulsado fuertemente la infraestructura. En menos de 5 años hemos construido, ampliado y mejorado 16,500 kilómetros de carreteras, una cifra histórica. Hemos modernizado aeropuertos y puertos, tanto comerciales como turísticos. Terminamos la reconfiguración de la refinería de Minatitlán y gracias a la inversión que hemos hecho en Pemex, hoy hemos logrado recuperar una tasa de reposición de reservas totales
que ya es superior al 100% de las reservas totales. Dije que este sería el sexenio de la infraestructura y hoy ya este es el sexenio en el que más se ha invertido en infraestructura en el país que se tenga registro. Tercero, hemos quitado trabas burocráticas a emprendedores. En 2006, México ocupaba el lugar número 73 en el índice de facilidad para hacer negocios del Banco Mundial y hoy hemos avanzado al lugar número 35. Ya somos el país con mayores facilidades para hacer negocio en toda América Latina y estamos por encima de los BRICS, de Brasil, Rusia, India y China, que son nuestros principales competidores. Cuarto, hemos detonado más crédito que nunca a las pequeñas y medianas empresas. Hemos multiplicado por 6 lo que se alcanzó en todo el sexenio anterior, beneficiando a más de 300,000 pymes. Quinto, hemos mantenido nuestro compromiso con una economía abierta al comercio mundial, lo que le ha dado una enorme eficiencia y empuje a nuestros emprendedores. Esto ha permitido que México se vuelva más competitivo. La proporción de productos mexicanos en el total de las importaciones de Estados Unidos, por ejemplo, pasó del 10% en 2006 a casi 13% en este 2011, generando con ello miles de empleos vinculados al sector exportador. Sexto, hemos impulsado, y aquí quiero reconocer el apoyo responsable del Poder Legislativo, reformas estructurales. La reforma al sistema de pensiones, la reforma hacendaria, la reforma para fortalecer nuestra industria petrolera. En este año concretamente se han aprobado por el Congreso de la Unión 2 reformas vitales para seguir impulsando la competitividad interna. Las reformas a la Ley de Competencia Económica y la Ley de Acciones Colectivas. Se trata de reformas que se necesitaban hacer desde hace décadas, porque impulsarlas quizás se pospusieron porque enfrentaban privilegios e intereses. Aún así, decidimos impulsar y emprender estos cambios que benefician a la mayoría de los mexicanos. Séptimo, seguimos con el proceso de apertura del sector de telecomunicaciones, fortaleciendo a las autoridades y licitando nuevas frecuencias que propician la entrada de nuevos competidores. En telefonía móvil, en internet, en televisión de paga, los consumidores han visto este año importantes reducciones en sus pagos gracias a que hay mayor competencia. Sé que falta mucho por hacer y que debemos redoblar el paso. En particular, hace un año exactamente publiqué un decreto para acelerar la transición hacia la televisión digital y con ello elevar la calidad y ampliar la competencia en este sector. Desafortunadamente, controversias constitucionales del Congreso avaladas en la Corte han suspendido este importante proceso que es vital para la apertura del sector y para la modernización económica, social y política del país. Yo exhorto respetuosamente a la Comisión Federal de Telecomunicaciones, al Congreso, a la Suprema Corte, a no frenar y por el contrario acelerar esta transformación y decidir ya en definitiva la procedencia o no de ese proceso de transición digital. En estos 5 años, los mexicanos hemos tenido que sortear grandes obstáculos. A mitad del sexenio enfrentamos la peor crisis económica que las generaciones presentes tengan memoria. Esto marcó una de las recesiones más severas en la historia económica de México, golpeó severamente a las empresas y redujo el ingreso de las familias. Había que hacerle frente al problema y por eso expandimos temporalmente el gasto público, aceleramos la inversión en infraestructura, ampliamos los programas de empleo temporal, creamos el programa de paros técnicos para evitar el despido masivo de trabajadores del sector exportador, multiplicamos el apoyo a las pequeñas y medianas empresas, financiamos la reestructura de pasivos de empresas generadoras de empleo
Y hay que destacar que todas esas medidas se tomaron cuidando las finanzas públicas y sin sobreendeudar al país. ¿Qué logramos con ello? Reducir el impacto de la crisis en la economía mexicana. Por ejemplo, en 1995, con una crisis similar, que si bien es cierto no se generó en el ámbito internacional, sino por el descuido interno de las principales variables macroeconómicas, entonces se perdieron 10 de cada 100 empleos formales. En contraste, en 2009 se perdieron 2 de cada 100 empleos formales. De cualquier manera, el golpe de la crisis fue muy severo, no solo por los empleos que perdimos, sino por los que dejamos de generar. A los mexicanos nos tomó más de año y medio recuperar el empleo y llevarlo a los niveles previos a la crisis. Sin dejar de reconocer esos desafíos, hoy puedo decirles que gracias al empeño de todos, nuestra economía está saliendo adelante, que a pesar de las adversidades, México ha seguido elevando su competitividad, consolidándose como un destino confiable para invertir. Incluso en un entorno global donde muchos países han visto caer drásticamente los flujos de inversión, en lo que va de esta administración, México ha logrado atraer más de 100,000 millones de dólares adicionales de inversión extranjera directa. Otro signo de la buena marcha de la economía es, como he dicho, el aumento de las exportaciones y su consolidación en sectores de alto valor agregado como el automotor, el aeroespacial, el de tecnologías de la información. Y seguimos sumando esfuerzos para fortalecer el enorme potencial turístico del país. Hemos destinado casi 7,000 millones de pesos a obras de infraestructura turística. Este año 2011 lo hemos declarado Año del Turismo y hemos concretado un acuerdo inédito entre el sector público y el privado, los gobiernos locales y el federal, para que hacia 2018 México sea uno de los 5 países más visitados del mundo. Por lo que hace al campo, en 5 años hemos destinado 1.27 billones, es decir, 1.27 millones de pesos a las áreas vinculadas al sector rural, 60% más que el sexenio anterior, consolidando a México como una potencia exportadora con ventas al exterior de casi 16,400 millones de dólares anuales. Sé que aún estamos lejos del punto de llegada, pero debemos seguir en la ruta de la transformación de nuestro aparato productivo. El gobierno federal seguirá manteniendo una conducción responsable y firme de la economía. ¿Qué más tenemos que hacer para crecer más rápido y para generar más empleo? Necesitamos reformar nuestra economía. Necesitamos reformas legislativas y administrativas que hagan más competitiva a la economía mexicana. Hoy el mundo nos brinda una lección muy importante. Veamos, muchas naciones están tratando de evitar la quiebra de sus economías. Están teniendo que hacer dolorosos ajustes como reducir las pensiones de sus jubilados, reducir los salarios de sus trabajadores, eliminar las becas y subsidios educativos, realizar despidos masivos de empleados públicos y otras medidas drásticas. México no. ¿Por qué? Porque actuamos a tiempo y actuamos prudentemente. Y mientras estas economías están teniendo que actuar drásticamente y bajo la presión de la crisis, en México tenemos un contexto de estabilidad que nos permite hacer cambios y decidir sin sobresaltos, tomar las decisiones estratégicas para el futuro. Lo quiero decir con toda claridad, este es el mejor momento para aprobar las reformas estructurales que nos permitan asegurar el crecimiento de las próximas décadas. Es además ya indispensable si no queremos ver afectada la economía mexicana ante otra crisis internacional. La reforma laboral, que permitirá generar más y mejores empleos para mujeres y para jóvenes, y que cuenta ya con un gran consenso en el Congreso, debe aprobarse ya. No podemos perder más tiempo. O la de asociaciones público-privadas,
que dará un renovado impulso a la infraestructura y que presenté hace 2 años, tampoco encuentro razón para que se siga difiriendo. México debe seguir adelante y debe seguir en esta ruta de transformación hacia la competitividad, hacia el crecimiento acelerado y al empleo. Debemos seguir generando condiciones para un crecimiento dinámico y sostenido. Nuestro futuro depende de ello. El mundo no nos va a esperar y mañana puede ser demasiado tarde. Desde el inicio de la administración nos comprometimos a buscar la igualdad de oportunidades. Por esa razón, la política social se ha enfocado a que los mexicanos, en especial los más pobres, puedan hacer realidad los derechos sociales que ha marcado la Constitución y que ha marcado durante muchas décadas como una aspiración de los mexicanos. Hoy estamos convirtiendo muchos de esos derechos en realidad. El derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la vivienda, el derecho a la alimentación. Hemos trabajado para que la gente pueda desarrollar capacidades que le permitan salir adelante con su propio esfuerzo. Desafortunadamente, el aumento inusitado de los alimentos en 2008 y luego otra vez en 2011 y la crisis económica a nivel mundial de 2009 afectaron sensiblemente el ingreso de las personas, en especial de los más pobres. Eso ocurrió en todo el mundo. Para amortiguar ese impacto, nos propusimos compensar la pérdida aumentando más que proporcionalmente la ayuda que damos a este sector a través de programas como Oportunidades y Apoyo Alimentario. Nuevamente, con el respaldo corresponsable del Congreso, fortalecimos y ampliamos los programas sociales. Pese a las limitaciones presupuestales, logramos concentrar recursos públicos en el mejoramiento de condiciones de vida de los que menos tienen. Algunos de los frutos que sí logramos de ese esfuerzo los podemos ver ya, por ejemplo, en salud. Una de las mayores injusticias de nuestra sociedad es que hasta hace poco, solo quien tenía dinero podía ir al médico y curarse en casos especialmente graves. Los más pobres, o los que no tenían un trabajo formal, y que son la mayoría de los mexicanos, estaban expuestos a enfermar gravemente o a morir. Las familias tenían que sacrificar todo, endeudarse más allá de sus posibilidades para atender un hijo enfermo. Es decir, la falta de seguro médico empobrecía aún más a los más pobres. Y por eso tomamos una decisión: igualar las oportunidades de la gente para tener acceso a servicios de salud, fundamentalmente a través del Seguro Popular. Este principio de elemental justicia nos hizo dar un salto histórico hacia la cobertura universal de salud, es decir, médico, medicinas, tratamiento y hospital para cualquier mexicana o cualquier mexicano que lo necesite. Para ello, en los últimos 10 años, aumentamos la cobertura de 45 millones de mexicanos a más de 100 millones de mexicanos, que es el número de personas cubiertas por algún esquema de salud pública. Y además, tan solo en esta administración, hemos construido más de 1,000 hospitales o clínicas totalmente nuevos y hemos ampliado y remodelado otras 2,000 más. Hoy quiero anunciar que este mismo año 2011 alcanzaremos la cobertura universal de salud, que es un logro singular al que aspiran todas las naciones y que pocas lo han conseguido. A partir de la cobertura universal, sé que habrá que mejorar y mucho la calidad y la calidez en el servicio. Sé también que esa es una de las principales quejas de la gente y junto con los gobiernos locales habremos de encargarnos de ello. Junto con la salud, la educación es un factor indispensable para el bienestar y el progreso. Por eso los mexicanos emprendimos una cruzada por la calidad educativa, una cruzada por la calidad de la enseñanza, centrada en el mejoramiento de los docentes, en el remozamiento de las escuelas básicas,
en el reforzamiento de los planes de estudio, en la evaluación de los alumnos. Por primera vez, las plazas de maestro se concursan y se asignan al más competente. Modificamos la carrera magisterial para que el aprendizaje del alumno sea el factor más importante en la entrega de incentivos a los profesores, y ahora vamos a evaluar por primera vez a las maestras y a los maestros de México. Además, para que los niños y jóvenes no abandonen sus estudios por falta de dinero, hoy más de 6 millones de jóvenes o niños tienen el apoyo de una beca federal. Esto es, uno de cada cuatro alumnos en las escuelas públicas. Y algo muy importante, hoy, por primera vez en la historia, todas las niñas, todos los niños entre los 6 y los 11 años de edad tienen ya asegurado un lugar en la primaria. Es decir, también alcanzamos cobertura universal en educación primaria en el país. Estamos dando la mayor prioridad a la educación tecnológica, porque eso permite asegurar mejores empleos a los jóvenes. En estos casi 5 años hemos construido 96 nuevas instituciones de educación superior, entre universidades, tecnológicos, universidades tecnológicas, etcétera. De ellas, 87 están orientadas a la ciencia y la tecnología. Y hoy quiero anunciar que vamos a cerrar el sexenio con 100 nuevas instituciones tecnológicas de educación superior en el país. Es decir, completaremos la centena completa de centros superiores y universitarios orientados a la tecnología. Además, hemos creado, en apoyo de los estados, 50 campus adicionales a otro tanto número de universidades existentes y hemos financiado 400 obras de ampliación en otras más. Así como fortalecemos la salud, así como fortalecemos la educación de los mexicanos, también hemos hecho esfuerzos para proteger la economía y mejorar la calidad de vida de los hogares más pobres. En medio de la adversidad económica ampliamos oportunidades, ampliamos apoyo alimentario y pasamos de 5 millones de familias beneficiarias a 6,5 millones de familias beneficiarias, una cifra sin precedentes. Los apoyos de los programas, además, cuyo monto promedio también aumentamos, el apoyo de oportunidades 70% en promedio en este sexenio, ayuda a la gente más pobre a atender sus necesidades más apremiantes. Una de las condiciones para que las familias puedan elevar su calidad de vida es tener casa propia. Antes, solo las personas, los profesionistas o los empleados de mayor ingreso eran los que podían acceder a un crédito de vivienda. Hoy, quiero destacar que la mayoría de los créditos se otorgan a personas que ganan menos de 4 salarios mínimos. Cabe destacar, por ejemplo, que al Infonavit le llevó 28 años entregar sus primeros 2 millones de créditos. En esta administración, en menos de 5 años, ya hemos entregado 2 millones de créditos, es decir, hemos igualado y superado esa cifra. Y sumando el esfuerzo de todos los organismos de vivienda, se ha financiado la adquisición de una casa a 3 millones de familias, entre Foviste, Infonavit y Conavi. Gracias a ello, una generación de mexicanos ya tiene un patrimonio que no tuvieron sus padres. Además, el próximo año vamos a terminar de ponerle un piso firme, un piso de concreto, a todas las casas que en 2005 se registraron como que carecían de él por parte del INEGI. Gracias también, amigas y amigos, a la política social, hemos mejorado condiciones de vida de familias a través de medidas que se tomaron en la crisis o ante la crisis económica internacional. Tuvimos problemas y hubo una baja en el ingreso de la gente, pero también el censo demuestra, el censo de población y vivienda,
revelan que a pesar de esa crisis, a pesar de la adversidad, las familias mexicanas registraron elementos de mejora en varios indicadores. Por ejemplo, sus resultados revelan que hubo mejoras importantes en el acceso a servicios de salud y de educación, que las hubo en la ampliación del parque habitacional del país y en la disposición de agua potable, energía eléctrica, alcantarillado y piso firme. Algo importante es que estas mejoras fueron más significativas en los municipios más pobres del país. No obstante estos avances, sé que estamos muy lejos aún de resolver los problemas de pobreza y de desigualdad en México. No desconocemos la gravedad del desafío ni la urgencia de su atención. Hay cientos de miles de personas que se ven en la necesidad de emigrar en busca de trabajo digno. Hay millones de mexicanos que viven en pobreza extrema y que no pueden cubrir sus necesidades más elementales. El reto es grande, es cierto, pero afortunadamente no partimos de cero. La política social beneficia ya a millones de familias y hoy los mexicanos debemos seguir adelante. Debemos consolidar los avances en salud, en alimentación, en educación, en vivienda, en servicios básicos. Si seguimos por ese camino, en el mediano plazo habremos desterrado no solo la insalubridad, sino también la pobreza extrema en México. Incluso debemos acelerar el paso y diseñar entre todos las políticas públicas que nos permitan reducir ese plazo y abatir lo más pronto posible la pobreza extrema.